entró, buscó un afiche y creó ese afiche con el tema de hoy, el costo del llamado. Pero más me ministra cuando Victoria habla con su mamá y le dice a su mamá, la veo escribiendo en la mañana, y yo veo escribiendo y tenía la Biblia en sus manos. Papá, tengo una reflexión para hoy, para cuando se vayan a recoger los diezmos y las ofrendas. Tengo una exhortación. Y yo le digo, ¿tu mamá ya la vio? No, vete, enséñasela a mamá. Fue y se la enseñó a mamá, la mamá aprobó y yo vine y la leí. Y fue lo que usted escuchó hoy. Me ministra tanto cuando nosotros tenemos el tiempo de educar a nuestros hijos, que a veces están sentados en una banca y usted dirá, ¿estarán oyendo? Sí están oyendo, sí están entendiendo a su forma, a su modo, todo lo asocian con lo gráfico, pero sí cada uno de nosotros no es el mismo de hace años. Hay personas aquí que llevan con nosotros cumpliendo una década, los 10 años, y no son los mismos hoy en día. Los pastores no son los mismos, hemos crecido, hemos madurado. Los predicadores aún más todavía. Los líderes y los servidores también hemos crecido. Pero la iglesia de Cristo sigue creciendo a lo mejor usted dice creciendo, pero si somos los mismos aquí dentro, estamos creciendo espiritualmente y en madurez. Entonces, algo maravilloso, que cuando estamos madurando en el camino del Señor, nos vamos a dar cuenta que antes yo me enojaba por una situación, que antes pues era corto de mecha, pues antes reaccionaba por todo, y ahora hacemos más silencio y escuchamos más. Y entonces eso quiere decir que nosotros estamos madurando. Eso quiere decir que la palabra de Dios está produciendo fe dentro de nosotros. La palabra de Dios, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero crecemos más aceleradamente cuando escuchamos la palabra, la accionamos en fe y la ponemos por obra. Amén. Entonces, hoy el tema de hoy es el costo del llamado, y hoy voy a traerle una enseñanza. ¿Por qué quiero traer esta enseñanza? Nuevamente quiero que hoy usted cuide su corazón, usted cuide su mente. Somos lo que pensamos. Si tenemos dentro de nuestra mente pensamientos que quizás no nos ayudan, no nos agradan, esos mismos pensamientos que están en tu mente son los que van a contaminar tu corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante que yo pueda discernir cuando mis pensamientos están saboteando mi alma? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que cuidar nuestros cuerpos físicos, qué lindo, pero más aún tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón, porque de ahí mana nuestra vida. No podemos dar lo que no tenemos. Vamos a dar lo que tenemos. Y que yo te pregunto en esta tarde, ¿qué hay dentro de ti para dar? No estoy hablando de dinero. Estoy hablando, tienes bondad, tienes mansedumbre, tienes amor para darle a otros. Y ese es el costo del llamado. Ese es el costo del llamado hoy en día para nuestras vidas. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo 10:34. Vamos a Mateo 10:34. Y yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que toda vida y toda persona abra su corazón a este mensaje, porque necesitamos entender esta enseñanza para que no caminemos enlutados ni tristes. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta semilla
traiga fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Aquí nos damos cuenta, iglesia. Vamos a Mateo 10:34. Brevemente, en estas semanas, usted no sé si está igual que yo o a lo mejor no, pero nos damos cuenta que siempre hay oposición, siempre hay situaciones cuando nosotros hacemos lo correcto. Yo veo a la gente en el mundo que hace las cosas mal, patas arriba, y ellos parecen estar más felices a uno que tiene a Cristo. Y uno dice, Dios mío, vengo a tu casa, te busco en las madrugadas, estudio tu palabra. Y dentro de todas esas cosas, hay cosas que el celo, hay un celo dentro de mí que me molesta. El celo de la obra es algo que nosotros tenemos que entender, que queremos hacer lo correcto y a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. A veces nos preocupamos por un hermano, por un primo que no tiene a Cristo. Y entonces, mire qué cosa, a ver si alguien engrana conmigo. A veces estamos tristes porque mi hermano, un hijo, no busca de Cristo. Y nos olvidamos de todo lo que está haciendo el Padre alrededor nuestro y le damos más importancia a esa situación que nos causa una tristeza adentro y no se la ponemos en las manos al Señor. O nos quedamos pensando continuamente en eso. Entonces a veces somos creyentes, cristianos, pero estamos amargados. No podemos permitir que nada ni nadie nos quite el gozo. ¿Y qué es lo primero que le va a quitar el gozo a usted? Cuando un familiar suyo, su esposo, su esposa, te desprecia. Quizás un hermano que tú amas, viniste a Cristo y ese hermano no quiere saber de ti. Dentro de nosotros eso causa una tristeza y el Señor me ministraba en esta semana porque yo he estado rebuscando qué hay dentro de mí, que hay algo que me molestaba y no podía discernir lo que estaba ocurriendo. Y es que nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras esposas y nosotros los queremos ver bien. Y cuando los vemos dándole la espalda a Cristo y cogiendo mundo, eso te entristece porque tú los quieres ver bien y los amas. ¡Aleluya! Y empieza una preocupación dentro de ti y dentro de ti. Y entonces eso te roba el gozo. A mí nada más. Alguien se puede identificar con lo que estoy hablando. Gracias. Entonces, el Señor me lleva a Mateo 10 y me lleva al 34. Y esto me tocó. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. En otra versión dice en división. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto yo no sé, le voy a decir esto aquí entre nosotros. Esto es bien controversial predicarlo y las iglesias lo ven ahí, pero dice, dale para adelante, esa parte no hablemos. Porque las iglesias hoy en día lo que quieren es decirle a la congregación, ven a Cristo, Dios bendice tu vida. Cuando vienes al camino de Dios, Dios se encarga de todo.
Ven a Cristo para que tú veas que Él te sana. Ven a Cristo para que veas cómo tu matrimonio se une. Ven a Cristo para que tú veas cómo te llenarás de gozo y de paz. Pero más rampante aún te dicen, ven a Cristo para que tú veas cómo Él coge tus finanzas y te las. Venga, pacte, siembre su mejor semilla. Y eso está bien. No quiere decir que está mal, porque eso es cierto. Pero hay una parte que no te cuentan, que es el costo del llamado de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está aquí es porque ya Dios en su soberanía sabe que tú estás creado y estás hecho para que no desertes, no huyas, para que tú seas bendecido. Dios te mete en este camino y no te deja ir. Porque hay una palabra dada y predestinada por Dios para tu vida. Pero no nos dicen los peros. No nos cuentan la realidad de lo que es venir al llamado de Dios, que tiene un costo que trae recompensa. Entonces me ministra tanto que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Conocemos que Dios es el príncipe de paz. Jesucristo es toda paz. Y cuando estamos en Jesucristo y portamos el Espíritu Santo, nada ni nadie nos va a quitar la paz. Se supone. Ahora, ¿qué dijo el Señor aquí? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Vemos en el jardín del Edén en Génesis cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. El Señor dejó una espada cuidando el huerto. Y la espada, usted se imagina esa espada que salga de ahí flotando en el aire y empieza a dar vuelta aquí. Santo, aleluya. Ay, Señor, ¿cómo va a ser? Pues bueno, eso pasaba en el jardín del Edén. Entonces todos asocian a Cristo a manso. Él es tan bueno. Jesucristo es tan wow, tan amable. Y eso es lindo. Pero hay unas partes en la Biblia donde dice que el ángel de Jehová. Y eso, el ángel de Jehová. Y cuando usted escucha el ángel de Jehová, es Jesucristo. Blandeando una espada. ¿Cómo será eso? Entonces todos dicen, ay, Dios mío, Jesucristo con una espada que nos va a cortar la cabeza. Bueno, nosotros mismos nos cortamos la cabeza. Vas a ver un Jesucristo en tiempos postreros, cuando Él venga a buscar a su iglesia, y Jesucristo no va a venir manso, como vino hace 2000 años atrás. Vino a morir en una cruz por ti y por mí. Cuando vuelva Jesucristo, viene con todo su estruendo y poder. ¿Y a qué viene? Viene como el más grande comandante de las fuerzas armadas celestiales. Dale, gloria a Dios. Ya Él hizo en la cruz por ti y por mí. Pero ahora Él viene en caballo blanco, como un jinete, con espada en mano. El ejército más grande que tiene el mundo entero se compone de 2.7 millones de soldados. Y ese ejército, wow, soldados, 2.7 millones de soldados. Sendo ejército. Pero los estudiosos dicen que cuando venga Jesucristo con sus soldados y sus ángeles serán
222,000 ángeles, millones de ángeles, que son los guerreros que Dios va a traer con él. O sea que usted pensará que Rusia, China, Chimpuyón, Chimponchún, Chinchanchan, tienen un ejército brutal. Sin embargo, el ejército más sorprendente es el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Te doy gloria a ti, Dios. Hago una ofrenda de palmas. Entonces, ¿qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Primero que nada, me ministra tanto el Señor Jesús hablando claro. Lo transparente que es Jesús, diciéndote cómo son las cosas cuando vienes a Él. Sin embargo, hoy en día, pues yo no sé, no se predica esto, no nos lo dicen. ¿Qué pasa cuando nos dicen que todo es peaches and cream, que Jesús viene a arreglar nuestra vida, y cuando llegamos a la iglesia le entregamos nuestra vida a Cristo y empieza el fuego de prueba? Hay muchos que dicen que esto no es conmigo, vámonos a correr. Cuando yo le entregué mi corazón a Jesucristo, lo que vino fue un fuego de prueba. ¿Por qué? Porque pasé del lado de las tinieblas y me crucé al lado de la luz. Cuando usted se cruza al lado de la luz, ya hay guerra. Porque la tiniebla dice, pero ven acá, ¿para dónde te fuiste tú? Te fuiste y te convertiste en aleluya, ahora eres mi enemigo. Entonces viene el reino de las tinieblas sin tregua ninguna. Esos no descansan y no duermen. Esos demonios están rampantes velando donde usted se resbale. Es más, si usted se resbaló y no se cayó, el diablo te mete el pie para que te estrelle. Aleluya. Santo, santo. Hace calor aquí. Ay, gloria, hay una presencia de Dios qué lindo. Entonces me ministra tanto que tenemos un Jesús hablando claro y en transparencia, y siempre hablando la verdad de su palabra. Y hay gente aquí que quisieran, no gente aquí, los de aquí no, pero hay gente de afuera que quisieran coger estas palabras y sacarlas de la Biblia. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión el hombre contra el padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Así que ya usted sabe por qué usted a veces está en contra con su suegra, con su nuera. Vamos, eso no se puede. Entonces vamos a una explicación. Debemos tener claro en nuestro espíritu y en nuestro ser de que seguir a Jesucristo nos traerá espada, división y desacuerdos. Pero no porque nosotros saquemos la espada, es porque el mundo la sacará contra nosotros. Sabemos que la Biblia nos habla que Jesús es el príncipe de toda paz. Él es la paz, y seguir a Jesús es paz. Tener a Jesús es tener paz. Con Jesús hay reconciliación entre Dios y los hombres. Con Jesús hay reconciliación entre Dios y los hombres. No siempre el mundo aceptará esa oferta de paz y reconciliación. Muchos rechazan el Evangelio de Cristo, y por eso los de nuestra casa y familia nos rechazará. Preferirán el mundo y lo que está en el mundo y lo que ofrece el mundo, y no a Jesucristo. Ellos son los que sacan la espada contra ti. Sabemos que desde que nos convertimos en cristianos, hemos perdido amistades, familias, hijos, por la verdad de su palabra, y ser imitador de Jesús te va a traer enemigos, y muchos querrán sacar una espada contra ti. El Señor dice en el Evangelio de Juan: al que a mí aborrece, el que a mí me aborrece, aborrece al Padre.
Si aborrece a Jesucristo, aborrece al Padre o aborrece al Espíritu Santo. ¿Y dónde se hace clic la palabra aquí? Que nosotros tenemos que entender que tenemos familias que amamos, pero no podemos estar caminando enlutados y tristes porque usted quiere presentarle un evangelio que es, parece que un pote de miel y no la quieren. Aleluya. Para mí el evangelio es medicina en mis huesos. El evangelio, Cristo en mi vida, es miel a mi paladar. Es que cuando yo estoy solo y triste y yo clamo a mi Señor, ese es el que está conmigo ahí secando las lágrimas de mi rostro. Jesucristo debe ser todo en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas, gracias por ese amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, lo quiero llevar al clic de la madurez, es que cuando usted le presente el evangelio a alguien y esa persona lo rechazó, porque no es lo mismo evangelizar afuera y usted le lleva el evangelio a personas que no conoce y unos lo reciben con amor, gracias, y aquí pues salimos el evangelismo, 47 personas fueron ministradas en evangelismo. Pero nunca se da usted cuando le lleva y le va a decir unas palabras de aliento a alguien a través de Jesucristo y le dice: a mí no me vengas a dar de Dios, yo no quiero saber de eso, yo no creo en Dios ni en esto ni en lo otro. Pero más fuerte debe ser cuando usted le da un tratado y te cogen el tratado en tu cara y te lo aprietan y te lo tiran al piso. Y uno es tan que va a coger el tratado y lo quisiera planchar porque piensa que uno... ¿Sí o no? Porque ese corazón bueno ya Dios lo ha transformado en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando los de afuera sacan la espada contra ti? Tienes que tener la capacidad mental para que eso no estorbe tu gozo. Porque tienes que entender que Apolo regó. Apolo riega, Pablo regaba, llevaba la buena semilla y Dios del crecimiento. Pero es que es tan duro. Nosotros, usted ve a un padre suyo que se inunda en el alcohol, se está muriendo con una cirrosis y usted sabe que usted lo ama y le da ese dolor y esa tristeza de usted verlo en esa condición. Y usted sabe, porque sabe que si le presenta el evangelio de Cristo y accede a seguir a Jesucristo a través del Espíritu Santo, lo va a quitar del alcohol. Lo va a sanar de la cirrosis que deba tener. Porque usted conoce el poder de Dios, porque el poder de Dios fue quien lo perdonó a usted, y el poder de Dios fue quien lo restauró a usted, y el poder de Dios es el que te tiene a través de su gracia y su favor vivo hoy en día. Entonces te das cuenta, dale gloria a Dios. Te das cuenta que Dios es un ser todopoderoso que quiere lo mejor para nosotros. Pero, ¿por qué hablo de este tema? Porque a veces llegan a la oficina situaciones y cuando hablo en consejería con personas me doy cuenta que están tristes, no por ellos, porque nosotros portamos a Cristo. Los que estamos aquí dentro estamos contentos porque unos van a 100, otros a 30, otros a 60. No todos vamos a la misma velocidad, pero estamos cambiando y somos personas distintas y diferentes. Pero entonces cuando vas a una consejería te das cuenta que hay más personas tristes por lo que está pasando afuera que por lo que está haciendo Dios con usted. Jesús nos dice: seguirme cuesta. ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Tú quieres el perdón de los pecados en base a mi sacrificio? ¿Tú deseas ser limpio y convertirte en mi hijo y disfrutar de todos los privilegios y de todas las libertades que Jesús nos trae?
entonces entiende que nos costará ruptura y pérdida de personas y familia por Jesucristo. Nosotros no queremos eso. Ellos lo deciden y no respetarnos nuestra creencia causará división. Cuando usted logra entender que tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo para que Él cambie esa vida que no tiene a Cristo, tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que cuando ellos nos llaman, porque cuando se den cuenta que están en un quebranto, van a decir: déjame llamar a mi hermano, déjame llamar a papi o a mami, o papi o mami, tus hijos te van a llamar porque están pasando un quebranto y una situación, y sabe que tú eres la persona que vas a orar y me puedes ayudar con esta situación. No torna la palabra de Dios vacía. Amén. Amén. Entonces, iglesia, nos damos cuenta que qué lindo es dentro de nuestro hogar que no haya división. Pero a veces me ministra tanto que Jesús dice: los de tu casa, los que viven contigo, los que están a tu lado, esos van a ser causa de división. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra padre, y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Entonces, iglesia, ¿por qué es tan importante que yo me levante en la mañana y le diga a mi esposa: vamos a hacer el devocional juntos? Victoria, vamos a hacer el devocional juntos. Porque ahí estamos enseñando a la casa, a nuestros hijos y a nuestra esposa, los estamos enseñando el mismo lenguaje del amor que Dios nos dio. No puede haber disensión si los tres tenemos a Cristo. En el caso de Luis, pues Luis vive solo, pues él tiene a Cristo con él y no tiene con quién más pelear. Que a veces le dicen a la gente: Dios mío, ¿cuántos tú vives en tu casa? Familias grandes, muchos que viven juntos. Por eso es tan importante, familia, que nosotros le llevemos el evangelio primero que nada a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nuestro esposo, porque así no vamos a tener división dentro de nuestra casa. A veces la ruptura y la frustración de uno es que tú le hablas a tus hijos de Cristo y tú buscas de Cristo, y a veces tus hijos te ignoran, como que no quisieran saber de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza una lucha dentro del hogar con mi hijo y conmigo. Eso es también como en el matrimonio, que usted, aquí todos somos creyentes y cristianos, pero imagínese que en el camino su esposo deje de leer la palabra de Dios y se empiece a descuidar. Alabado Dios. Y usted se casó con un hombre de Dios. Resultó ser que en el camino se descuidó. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora empieza la disensión y la división dentro del hogar. ¿Qué pasa si Dios me llamó a ser pastor? Y gracias a Dios que llamó a la pastora al mismo llamado. Pero no todos los esposos o esposas de pastor, los dos tienen que ser pastor. Dios llama a una mujer a trabajar y al hombre lo llamó a ser pastor. Pues ¿quién es ella? La esposa del pastor. Aleluya. Pues ella puede ser líder de algún ministerio,
Pero qué maravilloso cuando Dios llama simultáneamente a un matrimonio a hacer el mismo llamado, porque los dos se entienden. Pero ¿qué pasa si en el camino la pastora se mantiene firme y yo voy descuidándome y empiezo a dar síntomas mundanos? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿quién va a sacar la espada en contra de ella? Yo. Porque cuando empiezo a dejar el Evangelio de Cristo, a descuidar el Evangelio de Cristo, hay algo que va a ocurrir, y es que yo voy a blandear la espada en contra de ella, porque ella es luz y yo me estoy convirtiendo en tiniebla. Y esto es tan importante que usted sepa. El mío, porque los que estamos aquí dentro somos creyentes, somos cristianos, pero la exhortación de hoy es a que no se descuide. Porque si uno de los dos en el matrimonio, si usted, sus hijos, alguien se divide, ese va a ser la causa de división, y ese es el que va a sacar la espada contra usted o contra mí. Entonces, esto es tan profundo, que nosotros venimos a Cristo, pero a veces no nos preocupamos porque mi esposa no se enfríe, o mi esposa esté pendiente a que el pastor y el pastor diga una palabrita media extraña, porque así empiezan, le cambia el vocabulario y empiezan a tener malas actitudes. ¡Aleluya! Y empiezan a ser irreverentes dentro de la casa de Dios, y cuando su esposa le dice algo de Dios, no me vengas a hablar de Dios, o viceversa. Entonces, eso es bien profundo, porque empiezo yo a luchar con un enemigo y no es Satanás. Luchamos contra un enemigo y no es Satanás, porque Satanás siempre existió, pero cuando usted le sirvió a Cristo, todo marchaba bien en su matrimonio. Entonces mi descuido en mi casa, con mi familia, te lleva a la causa de división, te lleva a la calamidad, te lleva a la adversidad, y empiezan los problemas dentro del hogar. Y el problema que trae eso es que el que está en Cristo empieza a drenarte, a frustrarse y a desanimarse. Entonces necesitamos personas que sean de una sola pieza, como un Jesús que venga con una espada en mano, que esa teofanía que sale en la Biblia, que Josué, cuando vio ese varón, se postró: Señor, ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el Señor Jesucristo contesta: yo soy el comandante de guerra celestial, el que tiene toda la autoridad. Señor, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esposa, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Sí. Los hijos, ¿son de los nuestros o de nuestros enemigos? Esposos, esposas, esto tiene que crear una metanoia en su mente. Esto tiene que remover su espíritu en el nombre de Jesús. Yo sé lo que me está mandando a hacer Dios y no me da la gana de hacerlo. Y tú no te das cuenta. Y tú no te das cuenta que las pruebas que tiene tu esposa es a causa del esposo. Y como pensamos que estamos bien, y yo estoy bien, y entonces
Las pruebas de mi esposa es a través de un esposo que está descuidado en la oración, que está descuidado en la búsqueda con Dios, que está descuidado en la mayordomía de su casa, con su familia y con sus hijos. Y a veces nos creemos, yo voy a la iglesia, yo estoy bien. Ajá, ¿bien con qué? ¿Usted sabe qué me ministra? Que cuando viene y se le presenta esa teofanía de Jesucristo a Josué, él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero si Josué era cristiano, pero es que no fue y le preguntó al mundano. Y eso quiere decir que dentro de la casa de Dios pueden haber personas descuidándose que en vez de ser a causa del amor y de la unidad, puedan causar división. Tenemos que digerir esto. Tenemos que entenderlo. ¿Pero para qué? Es para que volvamos a Cristo. Es para que volvamos al primer amor. Usted y yo tenemos que buscar ese primer amor. Porque a veces venir a la casa de Dios se convierte en una rutina. Y la rutina es enemiga del creyente. Dice la palabra, congregarse los hermanos juntos en armonía, en el amor de Cristo. Entonces nos damos cuenta que dentro de nuestra casa, si mi familia le sirve a Cristo y hay alguien sacando la espada contra uno, y a veces puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la nuera, la yerna, papá, mamá, o los hijos contra papi, o los padres contra los hijos. Y a mí eso me da un celo ardiente dentro de mí. Porque si Dios nos está mandando a hacer algo en nuestra casa, a los líderes, servidores, o Dios te está hablando a través de que quiere que tú hagas algo y no lo haces, eso es un pecado de omisión. Pero cuando llegues allá arriba no le vas a decir a Dios, yo no lo sabía, porque Dios te va a sacar un plasma que es del grande esta pared y te va a decir, mira todas las veces que te predicaron, míralo ahí. Y uno no va a decirlo, ay, o es que el policía cuando te para exceso de velocidad tú dices, yo no lo sabía, y él te perdona. Ay, Sí, man. policía no nos perdona. Esta es la ley. El no saberlo no te exime del boleto. Entonces muchos de nosotros tenemos que entender que tenemos luz. Ay, Dios mío, pero es que yo no salgo de un problema y me meto en otro. ¿Eres tú quien te estás metiendo en problemas? ¿O es a causa de que no estás tomando el evangelio de Dios de la forma que Él te quiere llevar? Porque a lo mejor Dios nos quiere llevar a 10 millas. A 10 millas. ¿Y usted quiere ir? No, a 5. No, yo quiero ir a 5 y con un frappé. Y Dios te dice, vamos a salir de aquí al frente y vamos a correr hasta Walgreens. Y tú, en vez de salir disparado y llegar a Walgreens para obedecer a Dios, dice, necesito una botella de agua y un banquito para a mitad de camino sentarme y descansar. Aleluya. Cuando Dios te está diciendo, estamos en tiempos inminentes. Estamos en tiempos que son aprietos. Usted no se ha dado cuenta que el día se acortó. Y usted se levanta y ya no tenemos que... Te dice, Dios mío, por más temprano que te levantes. Hay veces que tú te levantas con un plan en la mano y si dormiste 2 o 3 horitas más porque era un día libre, te das cuenta que se fue el día. Entonces, Iglesia de Cristo, ¿por qué es tan importante? Porque yo no quiero como pastor y me quiere entristecer a veces
El que yo vea el poder de Dios de cada persona de aquí y el dote que Dios ha puesto en usted, la sabiduría que Dios ha puesto, y no la usen. Y no la usemos. Porque yo puedo ver lo que está haciendo Dios, pero usted mismo no se ve a usted mismo, ni ve a su esposa ni a su esposo con ese poder. Usted tiene el poder para cambiar toda la atmósfera. Lo dice la Biblia. Aleluya. Somos los trastornadores de cuando lleguemos a un lugar, podemos ir al mismo infierno y en el infierno no te van a tocar. Aleluya. Poderoso Dios. Y ese es el poder que usted y yo portamos. Pero ese poder usted lo tiene cuando estás madrugando leyendo su palabra. Cuando estás metido en ayuno, en oración, usted va a disfrutar ese poder. Cuando estás siendo un buen sacerdote de tu casa, viviendo la palabra de Dios, porque una de las cosas es que en el matrimonio son uno. Y cuando llegues a la presencia de Dios, no le vas a decir a Dios, bueno, Señor, me salvé yo porque mi esposa no me hacía caso. Santo. Bueno, yo sé que algunos sí. Es el esposo el que tiene que tener esa responsabilidad de mayordomía. Yo me gozo porque cuando... Luis, ¿te estás congelando? Está bien. Ya yo me estoy refrescando, perdónenme. Tenemos que tener esa diligencia, esa madurez dentro del hogar, para que cuando el pastor se esté descuidando, qué bueno que venga mi esposa. No te estoy viendo orando como antes. Y ya no estás orando conmigo. Tacho, para mí eso es, mi amor, de verdad. ¿Quién es tu evaluador? ¿O tu evaluadora? Los de tu casa, que son de tu mismo equipo. Poderoso Dios. ¡Qué maravilloso! Yo me gozo cuando la pastora viene y me dice, papá, hemos esquipeado en estos días el devocional con Victoria. Qué lindo, mi amor, gracias. Yo no le digo, pero ¿qué tú te crees? Que el que manda soy yo. Ajá. Y como el que manda eres tú, cuando se pierda tu familia a causa tuya, a ti es que te van a demandar. Yo sé que esta prédica no es la más popular. Yo sé que yo tuve que internalizarla y hacerme un screen. Me miré en el celular y me tiré yo mismo un selfie. Y cuando me tiré el selfie no había ni una raíz de gozo. Pero qué bueno cuando viene la disciplina de Dios a darte el chiqui chiqui. Pero qué maravilloso cuando viene mi esposa a decirte, no sacaste el diezmo esta semana, se te olvidó. Ay, santo, se me olvidó. Que ponerlo ahí. Qué bueno que tengo una conciencia a favor mío llena de Cristo en mi casa. A nadie le tiene que estar malo cuando su esposa o su esposo lo corrija a través de la palabra. Eso se demuestra madurez. Yo me gozo cuando la pastora viene con la Biblia debajo del brazo. Hoy me toca el devocional y yo le digo, sí. Mira lo que dice aquí. Los maridos traten como vaso frágil a sus esposas. Y yo digo, perdóname. Ella me pregunta, ¿por qué? Por si acaso. Y después me toca un devocional a mí y le digo, mira, no voy a seguir. Es maravilloso que los de su casa sean de su mismo equipo. Porque entonces dentro de su casa no hay división. Se celebra el gozo, se celebra la paz. Pastor, pero ¿cómo hacemos eso? Las familias que vienen criadas en el Evangelio tienen más accesibilidad a vivir una vida sana.
Pero los que hemos venido, que nos convertimos en el camino, podemos lograr que eso ocurra dentro de nuestra casa. Alabado Dios. Usted sabe que Victoria ha llegado con la Biblia y me dice, papá, lee lo que dice aquí. Y yo leo y digo, ajá, pues quiere decir que yo tengo una mala actitud. Miren lo que me pasa hoy, paréntesis. Ahí está. Usted sabe que bregando con la palabra de Dios y preparando palabras, siempre te van a poner a prueba. Pues esta semana no ha sido la mejor. Sí. ¿Por qué? Porque te toca predicar y el enemigo te va a dar con todo para que tú vengas a predicar descuadrado. Pero qué bueno que uno confía en el Señor y el poder de Dios siempre está presto. Esta madrugada salgo a hacer mi workout. ¿Lo dije bien? Y salgo en la mañana y saliendo por la puerta me encuentro un individuo que vive como 30 casas en otra calle, trayendo el perro, que es así de grande, a mi patio. A mi patio. Y yo salgo y él me ve y yo lo veo. Y cuando salimos nos encontramos y yo vengo y le digo, buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué osadía tiene usted para venir de allá de tan lejos a traer el perro a mi patio? Y él viene y dice, tengo una bolsita y yo la recojo. Eso no es cierto porque yo tengo 25 grabaciones tuyas y ninguna de las 25 te ha agarrado recogiendo la mierda de los perros. Perdónenme en Facebook. Y él se quedó. Y él viene y me dice, yo voy a seguir viniendo aquí haciendo lo que me da la gana. Y yo le dije, pues yo tengo algo que decirte. Eso es si Dios te lo permite. Y te voy a decir algo. A la verdad que hay que ser un caripelado para tú en tu casa teniendo patio. ¿Por qué no coges tu perro y lo llevas a tu patio? ¿Por qué tú vas al patio de todos los vecinos y tú le llevas el perro al patio de fulano, al patio de fulana, al patio de sutano y al patio de mengano? Y tengo una carpeta tuya que el día que pase algo yo voy a tener mi evidencia. Y como el diablo es diablo, se empieza a reír, pero no se atreve, se quedó ahí. Y yo di 3 pasos para el frente y el individuo viene y me dice, ¿tú te crees que yo no sé quién tú eres? ¿Tú te crees que yo no te conozco? Mira, tú eres un loco arrebatado con Dios. Y yo le dije, pues ¿sabe algo? Qué bueno. Y soltó una palabra mala y yo le dije, no te estoy hablando malo, pero piensa bien cuando vayas a llevar un perro al patio de los vecinos. Y el individuo me dice, loco, desquiciado. Y yo le digo, para dejarlo ahí, evítate problemas. Si yo soy loco y desquiciado, evítate problemas conmigo. Agarró el perro, iba 80 millas, y el que estaba haciendo el ejercicio era él y el perro. ¿Por qué traigo esto? Porque esta palabra te acaba de decir que nos van a sacar la espada contra ti y contra mí. Y tan pronto de tan temprano, ay, termina el bosquejo y sacó aquel hombre aquella espada y blandió contra mí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado de mala forma? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera perdido la cabeza y hubiera dañado mi testimonio? Pero qué maravilloso que el diablo sepa que yo soy un arrebatado desquiciado con Dios. Qué bueno que lo sepa. Qué bueno, porque los demonios ven la luz de Cristo en ti y ellos tienen que correr y tienen que huir, pero hay que enfrentarlos. Tenemos que enfrentar a nuestros enemigos.
con palabras sabias, no hablando malo, pero si sacas la espada contra mí vas a tener que usarla, porque yo tengo una espada que es la palabra de Dios y tengo el ángel de Jehová que pelea a mi favor y él se va a pelear por mí. Yo no voy a sacar la espada contra ti, Dios va a sacar la espada contra ti. Ese es el Dios que le servimos. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de tu casa. Versículo 37. Jesús nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ay, Dios mío, ¿dónde está Jesús, el que todo lo entiende y el bondadoso Jesús? Este es el Jesús que nos está diciendo: el amor de tu vida soy yo. El amor de tu vida soy yo, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu mascota. El amor de tu vida soy yo, no es tu hijo. El amor de tu vida soy yo. Y el que no me pone primero no es digno de mí. Jesús nos dice que yo soy tu primer amor, por encima de toda persona, de toda familia, de toda esposa, esposo, hijos, porque ellos serán los motivos de competencia de mi amor. ¿Qué pasa? Primero, que Dios quiere que tú lo ames primero y le des a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en el matrimonio no estamos poniendo a Dios y mis ojos están puestos en mi esposa? O mi esposa puestos los ojos en mí, que van a estar, cada vez que pase una situación o una controversia, van a querer sacar la palabra de Dios fuera del lugar de donde tiene que ir para confrontar. Entonces, dentro de mi casa, si mi esposa, yo me gozo porque ella ama más a Dios que a mí, qué lindo. Ella se goza porque ella ve con mi testimonio que yo amo más a Dios que a ella y que a Victoria. Son importantes, pero yo le doy a Dios ese primado. Usted también tiene que hacerlo. Porque entonces dentro de usted, pero pastor, ¿y qué tiene de malo que ame a mi esposa primero que a Dios? El problema es que entra una competencia. Hay una competencia, porque entonces uno se empieza, y alguien me va a entender. Podemos amar a nuestras esposas, pero cuando le ponemos la mirada estamos viendo desperfecto. Porque si usted mira a su esposa y usted ve todas las cosas buenas que tiene, pero es más fácil para el hombre, por el sentido pecaminoso, mirar a su esposa y decir: oye, pero es que tú no te callas. Es más fácil. Pero es que tú no te callas, y ella te contesta: pero es que tú siempre estás haciendo lo mismo, tú siempre eres el mismo. ¿Ah? No se mire y no se ría. Y usted se da cuenta que entonces entra una competencia, porque cuando yo honro a Dios en mi casa y yo amo más a Dios, mi esposa es perfecta. Cuando ella ama más a Dios, su esposo es perfecto. Tiene palabra de gracia, tiene palabra de amor para su esposo. Porque nosotros hablamos en la fe. Si portamos a Cristo, hablamos en la fe. Ay, tú siempre haciendo tantos regueros. ¡Wow! Yo veo una mujer tan organizada. Y tú entras al cuarto y está patas arriba. Pero esa mujer organizada que yo tengo es la que Dios me dio. Y usted sigue declarando la palabra para su vida. ¿O a qué nos vamos a unir? ¿Somos del mismo equipo y a traer palabra de maldición? No podemos. Entonces nos damos y entendemos que si yo pongo a Dios primero en mi vida, si Victoria ama a Dios primero, amén. Si mi esposa ama a Dios primero, amén. Y si yo amo a Dios primero, no hay división. Hay unanimidad del amor del Padre en nosotros y vamos a ser familia
que vamos a progresar en el ministerio y Dios va a pelear a favor nuestro cuando vengan a sacar la espada en mi contra. No podemos caer en competencia. Oye, ¿no te has dado cuenta que a veces cuando miramos a nuestras esposas y estamos en nuestra humanidad, pero ven acá, tú no sueltas mucho ese teléfono? ¿Con quién tú estás hablando? Oye, pero salimos y tú estás hablando por teléfono. Oye, pero tú te fuiste para allá y cogiste el teléfono y empezaste a hablar con alguien. ¿Con quién hablas? ¿Con una mujer? O a veces viceversa. A veces la mujer, ¿por qué te escondes para hablar? Yo no me estoy escondiendo, es que hace mucho ruido. No, te está escondiendo. Y empieza esos celos del enemigo a operar en uno porque te estoy mirando. Tengo temor de perderte. Y él no te dice, es que tengo miedo de perderte, que te amo. Si te pierdo me muero. No, porque el hombre es tan orgulloso. No, dice, después de estar muriendo por tu esposa y no te dice que te mueres por ella. Yo sí me muero por ella. Que me quitan a mi esposa, me muero por ella. Pero siempre le digo, llévame primero. Estamos sanos el corazón. Hay que tener un corazón sano. Pero cuando miramos en nuestra carnalidad a nuestras esposas o esposas a nuestros esposos, le vamos a encontrar defectos. Y entonces empezamos a ver las cosas como no son. Y a ver celos donde no hay. Y a ver situaciones donde no hay. Y a ver películas donde no hay. Y a crear cosas en nuestra mente, porque lo que se crea en la mente es a causa de su miedo. ¿Alguien está entendiendo? Lo que aflora dentro de su corazón, ese miedo, esa intimidación, eso es lo que aflora para afuera. Entonces, no queremos competencia con el amor de Él. El primer mandamiento es en Marcos 12, 30, 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Me gusta tanto. Este es el principal mandamiento, el 31 dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor a estos. Dios quiere que amemos nuestras familias, que honremos a nuestros padres, que oremos por ellos, que los cuidemos, pero el amor de Dios es primordial en nuestras vidas, porque si no honramos a Dios, si no honramos al Dios que salva y cambia nuestra familia y salvará en todo tiempo a nuestros familiares. ¿Qué pasó aquí? Si usted tiene causa de división dentro de su hogar, usted tiene que vivir el agravio y modelar a Jesucristo en su vida. Porque por usted, por una palabra que Dios da para ti, por una palabra bíblica, los de tu casa se salvan a raíz tuya. Aleluya. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio. Aunque nos rechacen por seguir a Cristo, esto no debe afectarnos, esto no debe desanimarnos y menos frustrarnos, porque hay que vivir el agravio por Cristo, porque en Cristo hay paz, gozo y recompensa en hacer lo correcto. Amen. Seguir a Cristo cuesta. Nos costará decirle a nuestros hijos, lo siento, lo que me pides va en contra de la Biblia y de Jesús. El viernes fue una reunión de líderes y servidores. Y el Espíritu Santo pone a que confronté a los jóvenes de la casa. Y qué lindo poder ver los jóvenes contestando correctamente y transparentemente lo que sentían en sus corazones. Poderse abrir y ellos entienden. Y yo les llevé una breve palabra de exhortación, donde si mi esposa le dice sí a todo a Victoria, sí, aunque esté en contra de la Biblia, eso va a traer problemas y agravios. Pero me gozaba porque los jóvenes tiraban a los papás al medio. ¿Y de qué me gozaba?
de que los padres están enseñando la palabra de Dios. Y entonces podemos decir, seguir a Cristo cuesta. Nos costará decirle a nuestros hijos, lo siento, lo que me pides va en contra de la Biblia y en contra de Jesús. Ya estoy terminando. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Voy al versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ay, Dios mío, Jesucristo. Pero tú vas a seguir estremeciendo mi alma. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? El llevar la cruz se relaciona con la crucifixión de Jesús. Era la muerte. Jesús desea que tengamos presente que el que no está dispuesto a seguirme, incluso hasta la muerte, si se nos requiere, no es digno de mí. Y esto es para todo creyente. Y usted va a decir, qué bien, porque aquí en Puerto Rico no hay persecución. Pero ¿y qué vamos a hacer en esos países que si te cogen predicando a Cristo, te prenden en fuego, te entierran vivo, niega a Jesucristo? No, hay algo en Jesucristo que después que usted se enamora de Él, yo veo a los discípulos que te vamos a decapitar si niegas a Cristo, decapítame. Y ahora podemos decir aquí, pues, yo voy a caminar con Jesucristo, pero a la primera que te pongan un rifle, te voy a matar. Niega a Cristo. Señor, perdóname, pero te niego. Porque eso es muy fuerte, porque aquí eso no pasa. Pero usted sabe que el día a día de otros países es cazar los cristianos, perseguirlos, martirizarlos, matarlos. Alabado Dios. Nuestros discípulos, todos fueron mártires de Cristo. Mira lo que te dice el versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que pierda la vida en martirio la hallará en la resurrección de los muertos. Y habrá salvación y vida eterna si Jesucristo en ese momento no decide salvarte. Porque tenemos a Mesac, Sadrac y Abednego. Cuando les dijeron, doblen rodillas y adórenme. Y ahí usted sabe la historia, que cuando no se doblaron, calienta el horno de fuego 7 veces más. Y calentaron el horno. Y ellos se metieron y estaban dispuestos a perder la vida. Lo que ellos nunca pensaron en su vida. Que honrando a Dios y de lejos te había escuchado. Pero ahora mis ojos te ven. Dentro del horno de fuego. Ahí había otro cuarto. Y era el ángel de Jehová. Que cuando lo sacaron hacia afuera, volvieron a ser 3, pero habían 4. Y no tenían ni peste a humo. El Señor en cualquier momento de tu vida, cuando tú estés en eminente peligro de muerte, clama a Dios. Porque en ese momento Él puede enviar a sus ángeles a sacar espadas por tu vida y por la mía, por la de tus hijos y por la de tu familia. Doy gloria a ti, Dios. Ya nos vamos, ya nos vamos. El que pierda su vida, mira esta parte. El que pierda su vida, su carne, haciéndola morir día a día, ese tendrá recompensa en el cielo y en esta tierra. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero el Señor te dice hoy que cuando tú matas tu carne, cuando tú estás matando tu carne, tus deseos, tus pasiones, tu pecado, y tú matas eso en tu vida, encontraste vida en los cielos y en esta tierra. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre o madre, mujer o hijo, tierras, por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es glorioso. Recibirá 100 veces más. Quiere decir que por tú estar siguiendo a Cristo y tú dices, yo no sé por qué a Dios le da con bendecirme tanto y tanto y tanto, si yo nunca pensé que me iba a bendecir tanto. Claro, porque tú le estás siendo fiel y Él te tiene que bendecir 100 veces más. Por seguirlo a Él. Mira la matemática de Cristo. Entonces, seguimos. ¿Qué podemos decir a todo esto? Lamentablemente, hay iglesias que no te dicen el costo de seguir a Cristo. Os enseñan que todo es fácil y placentero y todo será maravilloso, y eso no es real. Por eso cuando vienen situaciones y pruebas se apartan o buscan una iglesia donde no les recuerden el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y esas iglesias están llenas y son iglesias grandes donde entran y salen sin un cambio ni transformación en sus vidas. Usted sabe que gente me dice, pastor, pero es que Rúa falta gente. Dios se encarga. Lo que pasa es que en Rúa se predica esta palabra. Y yo no puedo traer la palabra frutipebel. Que los cornflakes de por la mañana con mucho azúcar, ay, qué delicioso. Porque la palabra de Dios es deliciosa, pero hay otra que te va a confrontar y te tiene que hacer cambiar. Y yo prefiero que Dios haga la obra y yo ser el mensajero. Y usted y yo sabemos que hay cosas que hay que cambiar dentro de nosotros. Y es inminente esa transformación. Entonces, hay gente que se van a otra iglesia y buscan otra iglesia donde no me conozcan, donde esté bien llena, porque ahí yo entro y salgo y calmo mi culpabilidad. Ahí yo voy y entré y salía, Señor, fui a la iglesia el domingo, pero entro y salgo igual, sin una transformación, sin nadie que te pastoree. Porque hay gente que se llama iglesias grandes porque no quieren que el pastor llegue a él. Recuerda que en una iglesia grande no todo pastor va a llegar a lo de ti. O una iglesia donde se predique todo el tiempo la benevolencia y la bondad y el amor de Dios y que todo se puede hacer. Y por eso nadie transforma y cambia. Solamente una pequeña porción de gente que realmente buscan a Cristo y están ahí intercediendo por los que están muertos en las bancas. ¡Aleluya! Porque los líderes han decidido llevar una palabra con calma, suave, una palabra light, una palabra que no confronte porque se me van. No, y sin decirte que cuando son confrontados, entonces dejan de diezmar y ofrendar para castigar al pastor y a la iglesia. Por favor, iglesia de Cristo, hay que sanar y hay que madurar. Hebreos 12, 5, 6. Dios te dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La bendición y la gracia de Dios implican responsabilidades, diligencia, compromiso, crecimiento y madurez espiritual. Y eso lleva un costo. Si no estás dispuesto a pagar este costo, no somos dignos. Aleluya. Póngase de pie conmigo. Alguien entendió la palabra la cual Dios